Hola, feliz día. De nuevo reunidos con la alegría de compartir la palabra de Dios. Pues vamos a compartir esta palabra de Dios con alegría, con entusiasmo, con ánimo, con mucha motivación. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, cuando leemos los Evangelios, veremos que Jesús busca muchas maneras para que nosotros podamos entender el reino de Dios, y busca mucha manera para comparar el reino de Dios, porque Jesús no vino a predicar y a enseñar todo lo relativo al reino de Dios. Y hoy nos dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo podré compararlo? ¿Cómo lo podré comparar? Y lo compara con una semilla de mostaza. Todos los que conocemos la semilla de mostaza sabemos que la semilla de mostaza es extremadamente pequeña, y si metemos nuestra mano donde haya semilla de mostaza, un bulto lleno de semilla de mostaza, y metemos nuestra mano, es tan pequeña que la semilla de mostaza queda entre las uñas, porque es una semilla muy pequeña. Y nos dice Jesús: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerta, y cuando crece se convierte en un arbusto grande, y los pájaros se pueden anidar en sus ramas. Esa pequeña semilla de mostaza, pequeñita, muy pequeña, muy insignificante, cuando crece es un gran arbusto. ¿Qué nos quiere decir Jesús a nosotros con esa pequeña semilla de mostaza? Pues bien, esa pequeña semilla de mostaza, así pequeñita, en su interior está llena de potencia, sí, de potencia. Solamente necesita estar en contacto con la tierra y que el agricultor le dé el cuidado necesario
para que esa semilla, esa pequeña semilla de mostaza, comience a crecer y comience a llegar a ser un gran arbusto, pues así es también el reino de Dios. El reino de Dios es en nuestra vida una pequeña semilla de mostaza que está llena de potencia, que solamente está buscando que esa semilla llegue a una tierra fértil, que llegue a nuestro corazón, que nuestro corazón esté bien preparado, bien dispuesto para recibir esa pequeña semilla de mostaza que es el reino de Dios. Y cuando la recibimos y comenzamos a cuidar esa pequeña semilla de mostaza que es el reino de Dios, que comienza a crecer en nuestra vida, si la comenzamos a cuidar como el agricultor cuida la semilla, su siembra, con agua, con abono, mueve la tierra, comienza esa pequeña semilla de mostaza a crecer y llega a ser un gran arbusto, pues también nosotros, si dejamos que esa pequeña semilla de mostaza, que es el reino de Dios, se anide en nuestro corazón, que nuestro corazón sea esa tierra fértil y la comenzamos a cuidar. ¿De qué manera vamos a cuidar? Con nuestra oración, leyendo la palabra de Dios, practicando la caridad, y yendo a misa, practicando los mandamientos. Comenzamos a practicar y a vivir eso. Tenga la seguridad que esa semilla de mostaza se va a fortalecer en nuestro interior y va a crecer el reino de Dios en nuestro interior de tal manera que vamos a dar frutos y frutos en abundancia, y personas se acercará y podrá también alimentarse de esas obras de esa persona que ha dejado que el reino de Dios crezca en su vida. Pero tenemos que dejar que el reino de Dios crezca, porque cuando Jesús nos habla de esa pequeña semilla de mostaza, esa pequeña semilla de mostaza que en su interior tiene potencia, el reino de Dios tiene potencia, tiene energía. Si lo dejamos actuar, lo dejamos crecer en nuestra vida, tenga la seguridad que nuestra vida se va a transformar, porque es Dios el que actúa en nuestro corazón, es Dios el que actúa en nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos ilumina, nos da esa sabiduría, pero Dios nunca hará nada en nuestra vida sin que nosotros se lo estemos permitiendo. Pero si se lo permitimos, tenga la seguridad que nuestra alma se transformará, se va a rejuvenecer y nosotros seremos unas personas rejuvenecidas en la fe, en el amor, en la misericordia, en la humildad, en la piedad, porque dejamos que el reino de Dios se fortaleciera en nuestra vida. Y todo comienza pequeño, ¿sí? Todo comenzó pequeñito. Los santos llegaron a ser santos no de la noche a la mañana, sino dejaron que el reino de Dios se apoderara de su corazón pequeñito, pero comenzaron con ese cuidado, ¿sí? Con ese cuidado minucioso, y llegaron a ser esos grandes hombres, esas grandes mujeres, esos grandes santos, esos grandes hijos de Dios que dejaron una huella de amor para la humanidad, un ejemplo para la humanidad de la manera como nosotros tenemos que vivir en esta vida, porque las grandes almas saben vivir cuando se da cuenta que lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que podemos dar en la vida. Pues bien, preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros recibiendo esa pequeña semilla de mostaza? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros ese reino de Dios? ¿Cómo lo estamos cuidando? Porque en el cuidado estará el éxito. Si no cuidamos el reino de Dios o nuestro corazón, nuestra tierra fértil, pues tenga la seguridad que el reino de Dios nunca va a crecer en nuestra vida. No porque Dios no quiera, sino que somos nosotros los que no queremos. Porque cuando Jesús nos habla de esa semilla de mostaza pequeña que tiene esa potencia interior, así es el reino de Dios, tiene esa potencia para transformar corazones, pero necesitamos que ustedes y yo seamos esos buenos agricultores para cuidar el reino de Dios en nuestra vida y comencemos a dar frutos y frutos en abundancia. Vamos a finalizar en manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.